Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este especial del Rapidín, que yo creo que viene muy al cuento porque, como ustedes saben, el 10 de abril pues se llevará a cabo esta pues revocación de mandato, por llamarla de alguna manera, en la que se ha empeñado, bueno, contra viento y marea el presidente López Obrador. Y nos da muchísimo gusto a Jaime Guerrero, a quien saludo esta tarde, como todos los días, ya su servidora Tere Vale, tener el gusto de poder platicar hoy sobre este tema con Jorge Álvarez Maínez. Él es de Movimiento Ciudadano y es el coordinador de la fracción de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados. Mi querido Jorge, ¿cómo estás? Tere, Jaime, qué gusto saludarles y por supuesto que es un placer dialogar en el Rapidín. Muchas gracias, Jorge. A ver, Jaime, pues si quieres, comienza. Pues mira, la gente que nos sigue, son varios miles, cerca de 30,000 gentes que nos sigue, la mayor parte no va a ir a esa votación, pero tenemos gente que está inquieta, que nos pregunta si ir o no ir a la revocación. Finalmente, pues yo creo que va a ser una decisión personal, pero sí nos gustaría saber cuál es la postura de Movimiento Ciudadano al respecto, Jorge. Pues nosotros creemos que el presidente debe concluir su sexenio, que la Constitución establece muy claramente que él podría tener la posibilidad de renunciar si así conviniera a sus intereses y a su reflexión, pero que no hay materia en tanto que no hay un grupo de ciudadanos solicitando su revocación de mandato, sino más bien hay una acción orquestada desde el gobierno para promover la figura del presidente, disfrazada de revocación, pero que en los hechos es una ratificación del mandato organizada desde el poder para legitimar el poder. Eso es una simulación, eso es una agresión a la idea misma de la revocación, y es un ejercicio en el que entre menos acompañemos este monólogo, este ejercicio de vanidad, pues yo creo que mejor como ciudadanos, porque el país tiene muchísimos problemas, muchísimos temas que discutir, y este tema yo no creo que sea un asunto que a nadie le parezca relevante e implica un gasto, un dispendio de recursos públicos, una polarización, pues que son absolutamente innecesarios. Diputado, oye, yo quisiera que me dijeras, Jorge, detrás de todo esto también vemos pues una más de las maniobras que ha hecho el presidente para polarizar, como tú lo decías bien, pero también para descalificar al INE, al Instituto Nacional Electoral. ¿Cómo lees estos dos temas que te planteo? Sí, totalmente. Creo que el presidente como buena parte de los líderes del mismo corte que hoy tiene el mundo, han encontrado en la polarización una manera efectiva de mantener mayorías estables, digámoslo así, o mayorías, o por lo menos construcciones de gobernabilidad que les garanticen los instrumentos de poder, y que creo que es muy difícil salirse de la polarización en la dinámica que estamos hoy de las redes sociales, prácticamente en cualquier tema, ¿no? Estábamos con los Óscares y o uno estaba en contra o a favor de Will Smith, y ya eso mismo le da motivo a cualquier persona que no comparta tu punto de vista para insultarte si tú tienes una postura distinta. Es un fenómeno de la época, no que haya creado el presidente. A mí no me gusta esta idea de que el presidente es un mago y sabe cómo. La polarización es un fenómeno de la época y alimentado por las tecnologías de la información que tenemos y las redes sociales, y me parece que lo que él ha hecho, pues bien, es, como tú dices, maniobrar políticamente para favorecerse de esa polarización, de ese sentimiento. Lo ha hecho, Tere, como tú sabes bien, porque tú has sido alguien que ha contrastado con él desde hace muchos años, con temas que luego abandona, y luego lo recupera según vaya conviniendo a sus intereses, que si el horario de verano, que siempre ha tenido esta mecánica, y creo que por eso que la mejor manera
de enfrentar políticamente su maniobra es pues con la ley del judo, no participando, no hacer lo que desde mi punto de vista hace muy mal la oposición tradicional del PAN y el PRI, que es contestarle a todo lo que él dice en la mañanera y que se perpetúa, se extiende el monólogo, y pienso que lo que tú dices lo defines bien. No hay que caer en esa dinámica, es una dinámica estéril, y hay que, por cierto, también recomendarle, yo creo que a los consejeros electorales, lo propio. Yo le he dicho en lo personal y en lo público y en lo privado, particularmente a Lorenzo Córdoba y a Ciro Murayama, por quienes tengo una estima desde hace muchos años, que no caigan en la provocación de Morena. Ellos no tienen por qué volverse en interlocutores de una expresión política. Creo que el INE, en lo fundamental, es una institución que nos enorgullece a los mexicanos como institución, que puede tener muchos motivos para ser discutida en cuanto a posibles mejorías, pero también ahí, Tere, todas las personas con sensatez entendemos que las cosas que le queramos mejorar al INE, pues tendremos que esperar otro momento. Si en este momento abrimos la discusión de una reforma electoral o de transformaciones profundas al INE, no habrá nada que ganar y sí mucho que perder. Entonces, esa es otra cuestión que me parece no abrir. No hay mucho que ganar en el contexto actual de una reforma electoral. Hay que defender lo que se ha conquistado con el INE, que no es poca cosa, que son elecciones democráticas, libres, relativamente equitativas, yo creo que sobrereguladas y con muchos problemas, pero que no será este el momento en el que hay que discutirlo, y que hay que también apelar a la prudencia de las propias autoridades electorales. Me parece que un buen caso, Tere, de éxito, Jaime, a mí me gusta mucho cómo se ha conducido el Tribunal Electoral en esta última etapa, con firmeza. Por ejemplo, acaban justamente de declarar la inaplicabilidad del decreto que ilegalmente, inconstitucionalmente aprobó Morena aquí en la Cámara de Diputados y luego en el Senado, pero no con una laraca. Si tú ves, Reyes Rodríguez no sale y hace ruedas de prensa y posicionamientos, y se ha distinguido el Tribunal Electoral, me refiero a los últimos meses, tuvo una etapa muy vergonzosa previa, pero por actuar con contundencia, pero también con prudencia política, y me parece que ese es un ejemplo de cómo debería de actuar las instituciones y las autoridades electorales. Jorge, la revocación es una distracción, porque si tú ves, por ejemplo, la cantidad de tiempo que le da en las mañaneras a la revocación es enorme. A veces puede ser desde 5 minutos hasta 20 minutos, y por ejemplo, para el tema de la seguridad, pues a veces son menciones así rápidas, a veces son informes larguísimos en donde todo está bien, pero es la revocación un fuerte distractor, no solo para polarizar, sino para poner el tema y no se hable pues de economía, de salud, de seguridad. Así es, Jaime, para agruparnos. Al presidente le incomodan las preguntas concretas, por eso lo sacó de quicio que activistas ambientales lanzaran un planteamiento muy concreto para repensar, para detener el deterioro, la depredación de la selva con el Tren Maya. Y por eso, por ejemplo, cuando se dio el caso concreto del reportaje de Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad que difundió Carlos Loret, cuando son temas concretos a los que tiene que responder, lo incomodan. A él le gustaría decir es que todos esos activistas ambientales que me cuestionan, no todos esos periodistas, son todos parte del complot que me quiere destituir. A la hora en la que nosotros le damos vuelo a la revocación, nos posicionamos como enemigos del presidente y no como defensores de una causa concreta, y que creo que lo que más nos conviene es poner el énfasis en las causas y en los temas particulares, que no pueda tener una respuesta unánime a cosas particulares como el desmantelamiento del sistema de cuidados en el país, estancias infantiles, escuelas de tiempo completo, refugios para mujeres, como los problemas que está teniendo el Tren Maya, como el seguimiento. Creo que fue un error que nos concentráramos el día de la inauguración en del aeropuerto en señalar las inconsistencias ese día. Las cosas también con el gobierno hay que ir en el transcurso de los días. Ese día
había música, había jolgorio, hubo vuelos. Hay que ir a Santa Lucía hoy, que nos venden como una obra que sustituyó el proyecto del nuevo aeropuerto, y ver que hay 5 o 6 vuelos diarios que en nada contribuyen a la congestión del tráfico aéreo en la Ciudad de México, que nada contribuyen a la conectividad de la ciudad, y que es una réplica por aquel proyecto fantasma de tener un segundo aeropuerto en Toluca. Hay que debatir los temas concretos, porque de esa manera uno no se autoerige como un enemigo del presidente, sino como el vocero de un tema en concreto, y le das importancia a esa causa, y me parece que eso es un mucho mejor ejercicio. Oye, Jorge, hay muchas personas que nos escriben y nos dicen, bueno, sabemos que todo está mal, ¿no sería la revocación de mandato el momento para lograr que saliera López Obrador del gobierno? Tú nos explicabas, y yo comparto totalmente contigo, pues el presidente fue electo por 6 años, pero es tal la, digamos, polarización, que el grupo que pues no estamos de acuerdo con el presidente, muchas personas llegan a pensar si no sería el momento de que saliera realmente el 40% para que fuera vinculatoria esta consulta y lográramos que se fuera, o lograran quien quieren que se fuera, pues que ya no estuviera como primer mandatario. ¿Qué les dirías a esas personas? Pues esa visión tiene 2 problemas. Una, que no parte de una posibilidad real, digamos, no tenemos esa capacidad de organización en la sociedad para convocar a millones de personas, difundir, transmitir. Y otra es el tema en sí mismo. Una cosa que no se entiende es que si tú le revocas el mandato al presidente, pues se nombraría un sustituto con la actual correlación de fuerzas, no con una elección nueva. Para empezar, el simple hecho de derrocar a un presidente siempre es un mensaje muy negativo. Habría mucha gente que tendría el sufrimiento de consecuencias económicas porque cuando un país tiene una crisis de ese tamaño, que renuncia un presidente, pues siempre hay consecuencias económicas, y siempre la pagan las clases medias, como en México ha sucedido, las clases medias bajas, los créditos. Sería muy negativo. Y lo otro, Tere, que yo es una cosa que siempre les pregunto, cuando nos dicen, oye, pues está muy mal la gobernadora del Banco de México, o está muy mal el fiscal, o está muy... Cuando estás en una responsabilidad pública y en un acto también de civismo, pues hay que pensar con quién se sustituiría. A esas personas que quieren quitar al presidente López Obrador, ¿quién de Morena les gusta? El presidente de la Cámara, que está, la verdad, bastante deschavetado, ¿con cuál se imaginan que tendríamos una mejor correlación? Porque además nadie podría aportarle ni siquiera a su propio movimiento estabilidad. Nadie en Morena reúne ni siquiera el consenso de su propia fuerza política. Es decir, estaríamos entrando, no vas a quitar al presidente para poner a Julia Carabias, o para poner a Woldenberg, o a una personalidad que genere consensos. Escogerían de entre ellos mismos, y probablemente la cosa iría peor. Eso es lo que hay que tener muy, muy claro también. Por eso no es una salida. Jorge, se debe cancelar la revocación. Te voy a decir por qué. Porque ha tenido toda suerte de violaciones a las leyes electorales. Es decir, desde antes del decreto, el decreto en sí mismo es inconstitucional, eso ya lo sabemos. Pero antes del decreto tenías al presidente violando la ley al hacer propaganda de la revocación. Tenías a legisladores de Morena, sobre todo de Morena, PT y Verde, haciendo propaganda. Todo ese dinero que se metió en espectaculares, en carteles, pósters, etcétera, pues yo entiendo que todas esas violaciones hacen que cualquiera que sea el resultado debe anularse por la suma de violaciones a la ley. Es decir, si lo hacemos en una elección normal, tú imagínate que, no sé, pensemos en una elección cualquiera, pensemos en la elección de Tamaulipas. Si tiene todas estas características,
pues esa elección debe anularse, porque ya en sí misma las bases de equidad que te dice la ley ya están rotas, las bases de legalidad y legitimidad. ¿Cuál sería tu punto de vista? Creo que hay suficiente bases legales para hacerlo. Obviamente no lo aconsejo y no presiono en esa dirección porque sé las implicaciones que para el INE y el tribunal tendría que tomaran esa decisión. Ahí sí, creo que hasta cierto punto el presidente los ha provocado para que hagan algo así y él los acuse de boicot. Creo que en ese sentido han hecho bien el INE y el tribunal en tratar de organizarla en el escenario, pero sin duda pues no tiene razón de ser. Es un desperdicio de recursos. Escuelas de tiempo completo que lo cancelaron por ser un dispendio, pues se financiaría con esos recursos y lo dices muy bien, pues además no hay ningún tipo de equidad en la contienda y que además hay una incongruencia, Jaime Tere. El presidente en Morena no quiere elecciones porque dice que no confía, que las manipulan, que mejor las encuestas. Pues no, o sea, una encuesta con una gran muestra, muy bien hecha, carísima, digamos, carísima de París, la mejor encuesta que tú te puedas imaginar para que tenga un gran margen de precisión sobre un tema así, pues costaría 1000 veces menos de lo que nos va a costar la revocación. Yo creo que 3, 4, 5 millones de pesos te dan para una encuesta que te enseñe el pulso de la opinión pública a detalle, por región, por circunscripción, pues que el presidente haga una encuesta, que se gaste ese dinero en una encuesta de ese tipo y que con eso satisfaga el ego, que nos reitere su aprobación y que no dilapide recursos públicos, pues en un ejercicio que además, te digo, si fuera una iniciativa ciudadana que la sociedad estuviera planteándolo, pues Claro. es un derecho. Pero si se plantea desde el poder público, pues no hay ninguna razón de justificarlo. Oye, Jorge, sabemos que estás súper ocupado, pero no podemos dejar de preguntarte sobre Semana Santa y la reforma eléctrica. ¿Cómo lo estás viviendo tú en tu calidad de diputado y de coordinador de la fracción de MC? Pues mira, Tere, es muy decepcionante que hoy justamente se haya dicho que él aspira a que no se le mueva ni una coma a la iniciativa después de que tuvimos decenas de ponencias de académicos, académicas, especialistas en parlamentos abiertos, sabiendo que hay muchísimas formas, incluso viendo, no sé si ustedes han seguido Jaime, Tere, seguro sí, porque son gente que le da mucho seguimiento a la coyuntura internacional, que los gobiernos de Europa, del mundo, están reaccionando ante el conflicto, a la invasión de Rusia a Ucrania, diciendo es el mejor momento para apostar por las energías limpias porque no podemos seguir dependiendo de quienes nos proveen de combustibles fósiles. Hoy es Rusia quien hace esta trastada, pero puede ser el día de mañana cualquier otro país. Y no hay mejor soberanía que aprovechar el sol, que aprovechar el viento, que aprovechar los recursos naturales que tenemos para la generación de energías limpias. Y creo que sería un momento ideal para tener esta discusión otra vez a la vía de construir futuro. No veo esa intención. De hecho, Tere, Jaime, yo les confieso, yo soy de los que piensan que el presidente sabe que no se va a aprobar y que, al contrario, va a usar este ejercicio de nuevo para culpar a la oposición de, como él no va a cumplir con bajar el precio del gas, de la luz, de la gasolina, como prometió, a la hora, aunque no tenga nada que ver con su propuesta de reforma eléctrica, a la hora que se vote en contra va a decir, es la oposición que no me permitió con la reforma eléctrica. Con eso sí lo iba a bajar. Y cuando no ha hecho pues nada para reducir esos precios, tenemos los niveles de inflación más altos desde el Fobaproa, y creo que él la quiere utilizar desde ese punto de vista de relato político. No los veo construyendo acuerdos necesarios que serían, y además en un esfuerzo, digamos, de incorporar puntos de vista, yo creo que no se va a aprobar la reforma eléctrica, que la quieren empatar con el proceso de revocación justamente para volver a relanzar esta iniciativa de los enemigos de México y ellos los que lo intentan cambiar, porque esa es la gran tragedia del país. No se asumen que están en el poder. Sigue queriendo el presidente pues culpar
a alguien más de lo que sucede en el país, porque el país va muy mal en seguridad, en desarrollo económico, en bienestar. Y entonces yo eso es lo que pienso personalmente. Yo pienso que no se va a aprobar la reforma y que la va a utilizar políticamente en nuestra contra. Eso no quiere decir, hay que estar muy atentos y por supuesto, si eso implica sesionar en Semana Santa o en cualquier momento que Morena decida, que además ha torcido mucho los mecanismos parlamentarios, ahora se permite hasta votar por teléfono acá en la Cámara, que está absolutamente ilegal. Pero vamos a estar atentos, dar la pelea, y yo estoy confiado en que vamos a poder, que en esta no nos van a doblar a la oposición. Ayuda mucho la presión que liderazgos de la opinión pública como ustedes hacen, la verdad. No estoy diciendo que la oposición esté curada y vacunada, pero la gran presión social, lo que sí nos deja estos últimos meses es que la sociedad civil se ha organizado y ha generado mecanismos de presión social que obligan a la oposición a reaccionar. Eso creo que es muy positivo y hay que seguirlo fomentando, Tere, Jaime. Fíjate que Jaime hoy en el Rapidín justamente dijo exactamente lo que tú estás diciendo, Jorge, ¿verdad, Jaime? Sí, es la misma idea. O sea, yo creo que va a utilizar el presidente su derrota para dos cosas, Jorge, a ver cómo la ves. Primero, hacer campañas, volver a las elecciones estatales, una elección nacional. Claro. Cosa que le conviene mucho porque pues, las fuerzas de Morena están muy divididas en los estados. Y segundo, pues para quedar bien con Estados Unidos. Finalmente, pues no va a pasar su reforma, se va a calmar un poco la presión norteamericana al respecto. Me parece que va a utilizar, como tú dices, ¿cómo ves esto? 100%, eso mismo. El punto que comentas sobre las elecciones estatales es muy importante. Si tú ves las encuestas, la aprobación del presidente, como ha bajado, la verdad ha bajado, andaba en los 70, 65, ha bajado 10, 15%, sobre todo a raíz del escándalo con el tráfico de influencias en Pemex, y en otros ha bajado, y también por la violencia. Entonces, ese plus que tenía la marca Morena, que Morena no ganó la gubernatura de Veracruz porque Cuitláhuac sea un hombre brillante, o no la ganó Morelos, o no ganó Puebla, o no ganó con perfiles muy bajos en una ola, en una dinámica, como tú dices, que llevó a los estados un conflicto nacional, que ese también desde mi punto de vista ha sido el error de Va por México, caer en un tema nacional. Es efectivo para la Ciudad de México el discurso de Va por México, se demostró en las elecciones, pero muy poco efectivo en Sinaloa, en Baja California, porque aquí hay prensa que no son medios nacionales, son medios de la Ciudad de México, porque la gente en Nayarit no va a votar por el nuevo aeropuerto, pues, o sea, no, por las dinámicas nacionales, mal llamadas nacionales, y creo que lo que tú dices está muy bien dicho. Están preocupados porque, como saben que tienen perfiles muy bajos en las elecciones estatales, que no están prendiendo sus campañas en Durango, en Aguascalientes, quieren volver a convertir esto en una elección nacional, darles discurso a sus candidatos y volverse a convertir el presidente en el jefe de las campañas de Morena y hacer lo que sabe hacer mejor, que es eso, hacer campaña, mucho más que el ejercicio de gobierno, y creo que por eso pues no hay que conceder eso y hay que demostrar que hay otras alternativas y hay que ir a elecciones poniendo el acento en lo local. En lo electoral, entre más juguemos en lo local, entre más juguemos con el acento en las personas correctas, entre menos hagamos las elecciones locales, ejercicios de centralismo político, más posibilidades de éxito hay. Cuando las elecciones se trasladan a lo local, la verdad es que las posibilidades de éxito de los candidatos son mucho mayores. Eso es lo que a nosotros nos ha dado muchísimo, incluso en Campeche, donde es el estado vecino de Tabasco, pues Movimiento no obtuvo más votos que Morena, gracias a que la gente volteó a ver a una elección local. Sí. Pues, diputado Álvarez Maínez, de verdad no sabes cómo te agradecemos. Ahí te vamos a estar dando lata porque vemos que eres muy combativo y estás siempre pues en pie de lucha, como muchos medios de comunicación estamos, porque no creemos en el autoritarismo, la autocracia, ni en el populismo de López Obrador. Te agradecemos muchísimo, Jorge, que en medio de tanta chamba.
No. Muchas gracias. Siempre es un honor y aquí seguimos Gracias, Jorge. trabajando. Gracias. Gracias.